Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos floreros que son muy fáciles de realizar. Tienen 14 centímetros del diámetro y 6 centímetros del grosor. Materiales que he utilizado para hacer el florero son hilos del grosor 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros, un poquito de piedras pequeñas. Las dejamos en la parte de abajo del florero para que se mantenga de pie. Y luego un poco de relleno sintético. Para hacer el florero podemos utilizar cualquier otro grosor de hilo, así conseguimos un florero más grande o más pequeño. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico y subimos 3 puntos de cadeneta. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 11 puntos altos dentro del anillo mágico. Echamos una hebra al ganchillo y dentro del anillo mágico hacemos 11 puntos altos. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Otra vez subimos 3 puntos de cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior, un aumento de puntos altos. Y aquí también las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, de donde salen las 3 cadenetas, hacemos un punto alto. Tenemos el primer aumento. Ahora en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos. Así continuamos hasta terminar la vuelta. Deberíamos tener 12 aumentos, que en total son 24 puntos altos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y vuelta número 3 también empezamos con 3 puntos de cadeneta. El motivo de la vuelta número 3 es un punto alto y un aumento. Las cadenetas nos sustituyen el primer punto alto. Ahora en el segundo punto hacemos un aumento. Un aumento que son 2 puntos altos en el mismo sitio. Y repetimos. Un punto alto y un aumento. Un punto alto y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 12 puntos. Así que al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos altos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto
Hacemos otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Ya tengo otra pieza hecha, ahora vamos a unir las dos piezas. Primero hacemos 14 puntos de cadeneta. Puntos de cadeneta, cogemos la otra pieza, las dos piezas colocamos con la parte al revés hacia adentro. Ahora soltamos el punto introducimos ganchillo por el primer punto de la última vuelta de los redondeles que hemos hecho. Cogemos el último punto de la cadeneta que hemos hecho y lo sacamos hacia adelante. Ahora subimos un punto de cadeneta, giramos la labor. Vamos a trabajar sobre las cadenetas. Primero hacemos 3 puntos deslizados. Empezamos en el primer punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado, dos y tres. 3 puntos deslizados, ahora 8 puntos bajos. Y terminamos con 3 puntos deslizados. Y ahora igual, sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo, pasamos el ganchillo por el primer punto sin tejer, cogemos el punto y lo sacamos hacia adelante. Subimos un punto de cadeneta y otra vez vamos a trabajar en la vuelta anterior. Igual, hacemos primero 3 puntos deslizados, empezamos en el primer punto y hacemos un punto deslizado. Trabajamos en la parte posterior de la vuelta. 2, 3. 3 puntos deslizados, 8 puntos bajos. Y 3 puntos deslizados. Y aquí igual, soltamos el punto
pasamos el ganchillo por el primer punto, por el punto anterior. Aquí vamos a unir las cadenetas con la pieza redonda hacia abajo, hacia el lado derecho. Entonces pasamos aquí el ganchillo, el extremo vamos a dejar por dentro, sacamos el punto, hacemos un punto de cadeneta, giramos la labor y también trabajamos primero 3 puntos deslizados. Buscamos el primer punto, uno, dos y tres. 3 puntos deslizados, ahora 8 puntos bajos. Y 3 puntos deslizados. Esta parte vamos a repetir durante toda la labor. Dejamos el punto y en el punto siguiente que tenemos sin tejer, sacamos el punto hacia adelante. Subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y otra vez hacemos 3 puntos deslizados, 8 puntos bajos y 3 puntos deslizados. Soltamos el punto y en el punto anterior introducimos el ganchillo, cogemos el punto y lo sacamos hacia adelante. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y empezamos con 3 puntos deslizados. Ahora 8 puntos bajos, y 3 puntos deslizados. Soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el primer punto sin tejer, cogemos el punto y lo sacamos hacia adelante. Subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y otra vez tejemos 3 puntos deslizados. Ocho puntos bajos, y 3 puntos deslizados. Soltamos el punto, introducimos el ganchillo
en el primer punto sin tejer. Cogemos el punto que hemos dejado suelto y lo pasamos hacia adelante. Subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y otra vez repetimos la misma vuelta. Continuamos de esta manera hasta rellenar todos los puntos que tenemos alrededor de cada pieza. Como tenemos la misma cantidad de puntos en las dos piezas, nos debería coincidir perfectamente. Terminamos la última vuelta. Y la sujetamos igual que antes. Entonces soltamos el punto, pasamos el ganchillo por el último punto que tenemos sin tejer, cogemos el punto, lo sacamos hacia adelante, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y vamos a esconder el extremo. Y ahora, para que el florero se mantenga de pie, que no se caiga, vamos a echar unas cuantas piedrecitas para la parte de abajo y luego ponemos un poquito de relleno. Así queda el florero terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.